Ya, ahora sí, ahora sí. Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Hoy día, a petición de varias personas, íbamos a hablar sobre Don Miguel Krasnov. Antes que nada, ¿se escucha bien todo? Por Yo favor, oigo perfecto. qué bueno. A ver si lo escuchan bien, porque una vez estuve hablando como 4 horas y, y no se me escuchó nada. Muy buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Yo oigo perfecto. Perfecto. Perfecto, entonces comencemos. Mire, en la historia de Chile hay muchos personajes que reciben mala fama siendo que hicieron grandes hazañas por el país, como ejemplo nuestro general Pinochet. Es lo que nosotros conocemos como el Pago de Chile. Los que hicieron una labor por el país, por la patria, son después apuñalados por la espalda. Y ese caso es de don Miguel Krasnov, que literalmente lo comparan con un criminal soviético, con alguien que, no sé, mató a 500.000 personas, de la peor calaña, diciendo que no es así. Entonces el día de hoy traje a don Hermógenes Pérez de Arce, que me da tiro y teja sobre, acerca de la historia de Chile, y era la mejor persona que podemos conversar acerca de don Miguel Krasnov. Adelante, don Hermógenes. Cuéntanos quién era don Miguel Krasnov. Buenas tardes, muchas gracias por acogerme en su espacio. La verdad es que yo a Miguel Krasnov lo conozco hace muchos años porque cuando él era brigadier en actividad se dio cuenta de que estaba siendo perseguido políticamente, todo eso en el gobierno de Patricio Aylwin, y que lo citaban a los tribunales por cosas en las cuales él no tenía nada que ver. Y era evidentemente una persecución políticamente motivada, no tenía ningún fundamento jurídico. Así que en una oportunidad, creo que pasamos 2 días en la oficina del abogado Luis Valentín Ferrada, que estaba a cargo de los intereses de Miguel Krasnov en ese tiempo, y él me contó toda su experiencia como uniformado y como en particular los 2 años o menos de 2 años que estuvo en la DINA. Y así que yo conocí en detalle todos los hechos. Y posteriormente me correspondió presentar su biografía escrita por Gisela Silva Encina, que es muy completa, y así que la conozco muy bien. Eh, Tuvo mucho éxito en librerías, se hicieron varias ediciones, la última de las cuales fue ya hace bastantes años, cuando la izquierda estaba completamente soliviantada y entonces rodearon el Club Providencia, donde se lanzó esta reedición del libro biográfico de Miguel Krasnov. Y ahí apedrearon todos los vidrios del Club Providencia, una masa comunista que lo rodeó. Y al final solo pudimos salir de ahí a las 11 de la noche. Yo me acuerdo que cuando presenté el libro me caían las piedras justo detrás de mí, pero eran vidrios muy sólidos porque no se rompían, sino que y entiendo que costó como 140 millones de pesos reponerlo. Se trizaban pero no se rompían. Y a las 11 de la noche pudimos salir en un bus de carabineros y por la parte de atrás del Club Providencia, porque los comunistas nos tenían rodeados y estaban decididos, no sé, a lincharnos o a lo que fuera. Yo he conversado muchas veces con Miguel Krasnov. Le he pedido en alguna ocasión a su defensa que me entregue los antecedentes de un proceso, cosa que hicieron en el caso de otra imputación que le hicieron y que no tuvo ninguna participación, como en la muerte de Lumi Videla, en que le cargaron, por supuesto, ahí iban cargándole de a 15 a 20 años, y él jamás había tenido nada que ver con Lumi Videla. Incluso en el expediente, lo curioso es que el hermano de Lumi Videla dice que Miguel Krasnov no tiene nada que ver. Pero como estaba en manos de un juez, Alejandro Solís, que atropelló todas las leyes que pudo y simplemente citaba en sus considerandos documentos que eran falsos en el hecho de que no se referían a lo que él decía, porque se suponía que él se fundaba en documentos para someterlo a proceso y después condenarlo, pero esos documentos no tenían nada que ver con los casos. Lo sacaba el juez Solís así como quien pasa un billete falso, y paga con un billete falso. Él hacía sus sentencias sobre la base de documentos falsos. Bueno, todos estos tipos han quedado impunes debiendo estar en la cárcel, porque todos esos jueces que han
prevaricados, las penas indicadas en el código son penas privativas de libertad y deberían estar todos en la cárcel. Y yo confío en que antes de que me vaya en este mundo los voy a ver en la cárcel, porque debería hacerse justicia. Si no es justicia judicial, porque la justicia protege a los jueces. Por eso algún escritor ha dicho que la dictadura judicial es la peor de todas porque es la única que no tiene remedio. Porque uno, para recurrir por los delitos, recurre a los jueces, y cuando ellos se protegen a sí mismos, no sancionan los delitos y los siguen cometiendo. Y eso pasa hasta hoy, pasa todos los días. Están metiendo presa gente ilegalmente y ellos quedan impunes. Y en el caso particular de Miguel Krasnov ha sido destacadamente así, o sea, lo han acusado de las cosas más absurdas. Si no me interrumpe, yo sigo hablando. No, adelante, es todo suyo el programa. Miren, no, lo que pasa es que a mí en una oportunidad hay un personaje en Chile que ha prohibido que a mí me entrevisten en la televisión y ha tenido éxito porque de hace como 6 años que no me convían al programa de televisión, salvo por error. Una niña joven que no sabía quién era yo me convidó al programa Bienvenidos el año pasado, o antepasado, 2019. Y cuando dije yo las opiniones que tengo, que son todas fundadas en hechos históricos, me expulsaron del programa Bienvenidos. Entonces, la orden de Piñera se sigue cumpliendo, no me han vuelto a convidar desde entonces. Pero la última vez que me convidaron fue en 2015 con el juez Solís, este prevaricador insigne, y él contó unas mentiras, pero fantásticas ahí en el programa. Dijo que aseguró que Miguel Krasnov había asesinado con sus propias manos a una persona, una mujer del MIR que se llamaba Diana Arón, y que había salido con las manos ensangrentadas gritando era terrorista y judía más encima. Y todo eso es mentira y es una cosa inventada por Solís, que probablemente tiene su origen en que él había procesado a un agente informante de la DINA que se llamaba Osvaldo Romo, y que se había ido a Brasil para evitar la persecución. Y la justicia chilena lo pesquisó allá en Brasil y lo trajeron de vuelta. Y él entonces estaba furioso con todos los oficiales que habían luchado contra el terrorismo porque no lo habían protegido a él, en circunstancias de que no se habían podido ni siquiera proteger a sí mismo. Entonces él, o Romo en venganza, puede haber contado una cosa así, porque Miguel Krasnov no tuvo nada que ver en el caso de la Diana Arón, que era una ministra y que cayó en combate en la calle, pero por parte de gente que no tenía nada que ver con Miguel Krasnov, él no estaba ahí, ni siquiera estaba en Chile. Y lo notable es que pese a todo Solís le siguió el proceso, y como los comunistas lo único que tienen, porque eso es, para ser comunista hay que ser mentiroso, entonces tienen muchos mentirosos en su militancia, llevan decenas de testigos que dicen, sí, yo vi a don Miguel Krasnov ahí porque le reconocí el perfume, dicen algunos. Eso lo han dicho en los procesos. Y Miguel Krasnov nunca ha usado perfume, pero lo condenan porque un comunista dice que le olió el perfume. Y entonces ahí también le echaron encima el caso de la Diana Arón y lo condenaron a no sé cuántos decenas de años, porque ya en este momento las cifras de la condena de Miguel Krasnov oscilan entre 600 años y 900 años. Yo no me he dedicado a calcular sentencia por sentencia, pero es de esos órdenes, o sea, una cosa absurda. En toda la vida útil de una persona no habría podido cometer todos esos crímenes aunque se hubiera dedicado todo el día a cometer esos delitos que le han imputado, porque ya han perdido hasta el sentido ridículo. Si los jueces comunistas chilenos no tienen sentido ridículo, y como son analfabetos, han escrito documentos llenos de falta de ortografía y de impropiedades del lenguaje y los presentan como acuerdos de la Corte Suprema. Hay un acuerdo de la Corte Suprema del año 2015 bien digo, que ellos explican que para poder condenar a los militares han tenido que dejar de aplicar las leyes chilenas, lo confiesan. O sea, si hubiera justicia en Chile, si hubiera un juez imparcial, uno bastaría que le llevara ese documento a la Corte Suprema para poder meter preso a todos estos prevaricadores, porque eso es una confesión de que ellos cometen el delito a sabiendas, porque ellos saben lo que dicen las leyes, pero no las aplican. Entonces hacen unos inventos fantásticos de por qué
prevalecen los tratados internacionales, lo cual tampoco es verdad porque los tratados internacionales no prohíben la amnistía ni la prescripción, salvo un tratado que declara imprescriptibilidad de ciertos delitos, pero que Chile no lo ha suscrito y por lo tanto no rige en Chile. Y tampoco sería aplicable a los casos. Bueno, el hecho es que yo he conversado mucho con Miguel Krasnov, le fui a preguntar justamente el caso de Diana Arón, porque había leído en Wikipedia que Miguel Krasnov había asesinado a Diana Arón. Lo fui a entrevistar a él en una visita a Punta Peuco antes de la pandemia, todavía se podía ir. Y Miguel me explicó que él no había tenido nada que ver, que eso había sido un combate en la calle, porque fue una captura de dirigentes del MIR que pusieron resistencia y hubo un intercambio de disparos, y ahí cayó muerta Diana Arón. Pero me dijo, yo no tenía nada que ver en esa operación, yo no pertenecía al grupo que la llevó a cabo, y yo estaba fuera del país. Entonces yo le dije que en Wikipedia yo había leído que él la había matado, y que eso lo declaraba un abogado que se llama Gabriel Saliasnik, que es de derecha, es de la UDI, Gabriel Saliasnik. Y entonces Miguel Krasnov se preocupó, juntó todos los antecedentes de su inocencia, porque dado que los jueces no lo habían ni siquiera considerado, y se lo mandó al embajador de Israel para que no creyera que había un elemento de antisemitismo y que él hubiera actuado contra Diana Arón por razones de antisemitismo. Muy por el contrario, él no tiene nada de antisemita. Es un caballero, Miguel Krasnov, en realidad. Y entonces dice que el embajador de Israel le devolvió todos los documentos en una carta de muy mal tono, diciéndole que por favor le devolvía los documentos, que no le hiciera llegar más documentos y que no se volviera a comunicar con él. O sea, fue una actitud inexcusable del embajador, porque en lugar de enterarse de la verdad de los hechos, se hizo parte de la campaña calumniosa contra Miguel Krasnov. Y entonces, bueno, yo he publicado todo esto en mi blog, y creo que algo se pueden haber arrepentido los Gabriel Saliasnik, que decía en Wikipedia que Miguel Krasnov había matado a Diana Arón, porque si usted revisa Wikipedia ahora, no dice eso. Entonces debe haberse preocupado Gabriel Saliasnik de sacar esa imputación calumniosa contra Miguel Krasnov. Bueno, y la verdad es que yo, con todo lo que conozco de todos estos casos, y el caso que él me mandó, que era el de la Lumi Videla, que lo estudié en Derecho, con mucha detención, me he dado cuenta de que es una víctima increíble de delincuentes, porque los jueces, estos son delincuentes, son tipos como de esos que asaltan en la calle, con la diferencia que aquí están revestidos de la dignidad de jueces, y meten a la cárcel sin ningún fundamento a personas honorables. Y entonces estos delincuentes judiciales inventan las cosas. Y en el juicio que me hicieron llegar a mí las copias, que es el de la muerte de Lumi Videla, enumera Solís, el juez, el ministro sumariante, más o menos 10 documentos en que dice que se funda él para inculpar a Krasnov, y ninguno tiene nada contra Krasnov. Son documentos que a veces no tienen nada que ver ni siquiera con el caso de la Lumi Videla. Y por lo tanto, esto gastaron durante mucho tiempo y dinero que su familia escaseaba, puesto que estaban los jefes de familia presos, se lo pagaron a muchos abogados, pero si no sacaban nada con tener razón. Si aquí no rige el derecho, Chile no es un Estado de Derecho para los militares en retiro. Y entonces, a partir de la fecha en que se fue el general Pinochet de la comandancia en jefe, porque hasta esa fecha no se atrevían a meter presos sin fundamento a los militares, porque el general Pinochet le hizo una advertencia muy clara, les dijo, si ustedes tocan a uno solo de mis hombres, se acaba el Estado de Derecho, les dijo. Así que ellos interpretaron eso como que algo nos puede pasar si empezamos a prevaricar. Así que no prevaricaron. Y esto se desató solamente después que una gran prevaricación internacional tuvo lugar, cuando Baltasar Garzón, que es un socialista metido a juez, que es un completo sinvergüenza, hizo una presentación contra el general Pinochet basado en los tratados internacionales, cuando él estaba enfermo en Londres. Y como en Londres, en ese momento gobernaba en Inglaterra
el Partido Socialista, lo tomaron preso sin ningún fundamento. Eso fue como secuestrar a una persona, porque eso es la verdad, fue un secuestro agravado, como dicen los propios jueces, para imputar a los militares cuando no pueden saber dónde está el supuesto detenido. A Pinochet lo secuestraron sin ningún fundamento. Y bueno, ahí los lores pasaron grandes vergüenzas porque de repente se descubrió que uno de ellos, al mismo tiempo de estar oficiando de juzgadores de Pinochet, era parte en la causa porque era miembro y colaborador de Amnistía Internacional. Y Amnistía Internacional es un órgano comunista, fundado por un comunista de Irlanda del Norte que se llamaba Alec Digges. Y Alec Digges, para fundar esto, tuvo que buscar a una persona que no fuera comunista, que se llamaba Paul Berenson. Y al principio Berenson se resistió, pero yo supongo que le harían una oferta que no pudo rechazar, porque finalmente se resistió y lo curioso es que dijo en público, dijo, no, yo no quiero ser un tonto útil de los comunistas, ni un compañero de ruta, así que no voy a aceptar. Y pocas semanas después aceptó, así que alguien lo convenció con argumentos contantes y sonantes de ser presidente de Amnesty International, y eso es una institución comunista. Y todos la consideran muy respetable y todo lo demás, no es cierto. Y uno de los jueces de los lores, de la Casa de los Lores, que era Lord Hoffman, era contribuyente de Amnesty International. Y por eso tuvieron que anular el juicio contra el general Pinochet y volver los lores a juzgarlo, porque era nulo hasta ese momento el voto de Lord Hoffman. Y entonces los lores no se atrevían por miedo a la izquierda, porque todo esto es político, en el fondo, en todas partes del mundo todo esto es político, eso es gente que no tiene información de la verdad y se rige un poco por las consignas que gritan los comunistas y que le tienen mucho miedo a la izquierda porque la izquierda es muy agresiva en todo el mundo. Entonces los demás lores empezaron a buscar una causa real para condenar al entonces ex senador y ex presidente Pinochet y no encontraban ninguna. Y entonces descubrieron ninguna que fuera legalmente procedente, porque los lores son menos sinvergüenza que los sinvergüenzas jueces chilenos. Entonces a ellos les daba vergüenza hacer lo que hace Sodalís, por ejemplo, que inventa documentos falsos para condenar y condena igual. Y entonces en este caso los lores dijeron, no, tenemos que encontrar algún delito que no esté prescrito y que no esté amnistiado y que podamos inculpar al expresidente Pinochet, porque en realidad tenemos que inculparlo, no podemos hacer otra cosa, porque la izquierda si no los lapidaba. Y encontraron, cosa fantástica, casi humorística, que en la madrugada de un día en Curacautín había, no sé si fallecido o quedado herido, un adolescente que había sido tomado preso en la noche anterior. Y entonces, obviamente, el presidente Pinochet, esto había sucedido el año 88, no tenía idea, pues, ¿qué va a saber un presidente de la República y que una persona la han tomado presa una madrugada en un cuartel perdido en la nieve en Curacautín? Obviamente Pinochet no tenía nada que ver, pero los lores se lo cargaron al presidente Pinochet. Y este joven, que la verdad es que no me acuerdo si estaba mal herido y a consecuencia de su herida falleció, pero había sido tomado preso por los carabineros de la comisaría de Curacautín y a la mañana siguiente apareció ya sea malherido o muerto. Y eso fue el único argumento que tuvieron los lores para juzgar en Londres a Pinochet, porque todo lo demás era ilegal, todo lo demás que había inventado Garzón era ilegal o estaba prescrito o no tenía nada que ver, porque Garzón inventó un novelón absoluto y completo. Entonces, bueno, eso revelaba el grado de compromiso político de estos personajes, porque esto era todo político, naturalmente. Todo el mundo sabía que era político. Y entonces lo juzgaron en Londres y lo detuvieron sobre esa base. Al final, los lores llegaron a esa conclusión de que solo podían mantenerlo allá por el caso Curacautín. Y entonces, con el tiempo, se dieron cuenta de que el general Pinochet estaba en malas condiciones de salud, que no conservaba sus facultades mentales completamente sanas todavía, que se había olvidado muchas cosas,
y que no se podía juzgar a una persona en esas condiciones. Entonces lo liberaron por razones de salud. Dijeron, no puede ser juzgado porque no puede defenderse. Es una persona que no está en uso de sus facultades. Y el general Pinochet no había perdido totalmente sus facultades, pero tomó el vuelo a Chile, llegó acá, y apenas llegó, aterrizó, se paró, porque venía en silla de ruedas, y ya estaba recuperado. La operación que le hicieron en Londres valió la pena en ese sentido, porque él, al irse para allá, él no podía andar. Yo estuve con él un día antes de que se fuera. No podía andar del dolor, un dolor enorme. Y a la vuelta podía andar y estaba bien. Así que eso revela el grado en que la izquierda influye en la opinión pública internacional. Porque todo esto que ha afectado a los militares chilenos no proviene solo de traiciones y vueltas de chaqueta en Chile y de mentiras e intereses políticos de Chile, sino que es un fenómeno internacional y a mí me gustaría estudiarlo y escribir sobre esto, porque es muy notable. Eh, todo esto, el único que lo ha denunciado y que lo ha expuesto ante el mundo es un historiador muy prestigiado que se llama Paul Johnson. Paul Johnson dice que él escribió un libro que se llama Héroes, que son héroes de la historia. Entonces, este Paul Johnson, este libro va desde Julio César hasta Augusto Pinochet. Y a Pinochet lo proclama como un héroe de la historia, porque dice Paul Johnson, yo conozco los hechos y no le hago caso a las élites habladoras, así las llama él, élites habladoras, que leen en algún diario escrito por un periodista de izquierda una cuestión y le empiezan a repetir como si fuera verdad, que ha sido el caso de los militares chilenos y de Augusto Pinochet en particular, que los acusan de cosas y empiezan a repetir estas cosas porque la característica del KGB soviético es que desde el 11 de septiembre empezó a repetir mentiras sobre Augusto Pinochet y los militares chilenos, pero centrado en Augusto Pinochet. ¿Por qué lo hicieron así? Porque ellos habían descubierto en Berlín el único edificio que había quedado en pie después que los aliados se lo entregaron a los soviéticos, Berlín. Después lo dividieron en zonas, pero en ese momento el único edificio que había quedado en pie era el de la policía secreta alemán, del Ministerio de Propaganda alemán, que era a cargo de Joseph Goebbels. Y estaba con toda su documentación ahí y todos sus métodos. Y eso se lo llevaron los rusos y lo aplicaron ellos al pie de la letra. Y una lección número 1, esto lo supe el otro día oyendo una conferencia de Lord Monckton, que es un inglés de derecha muy culto, que relató esto. Dijo, los rusos heredaron del Ministerio de Propaganda de Goebbels la metodología para imponer sus puntos de vista mediante la repetición de consignas. Porque Goebbels había dicho, una mentira 1000 veces repetida pasa a ser verdad. Esa era la doctrina de su acción como ministro de propaganda. Y entonces los rusos tomaron este material y el material enseñaba eso, repetir y repetir y repetir mentiras, hasta que se transformaran en verdad. Y sobre todo para asesinar caracteres, o sea, para liquidar a las personas, el prestigio de las personas, centrarlo en personas más que en regímenes. Entonces ellos se centraron en Augusto Pinochet y lo demonizaron en todo el mundo y durante todos los años que corrieron desde el 73 hasta que se acabó la Unión Soviética. Y entonces ahí empezaron a repetir todas estas consignas contra Augusto Pinochet. Hicieron el clima que llevó a los lores a decir, oye, es que no podemos no condenarlo. ¿Qué nos va a pasar si decimos que lo tenemos que absolver, como deberían haberlo dicho? Bueno, eso es lo que pasa, es un fenómeno que yo creo que hay que estudiarlo. Esto llegó al extremo, había llegado al extremo un poco antes, cuando en la Corte Suprema se tenía que votar si se desaforaba o no al senador Pinochet, porque Pinochet era senador a título de expresidente de la República. Eso lo decía la Constitución. No era que fuera senador designado, no. Los presidentes de la República en Chile, bajo la Constitución antes de que fuera reformada, tenían derecho al salir de la presidencia a ser senadores.
Y era muy bueno para el país porque eran personas de experiencia que habían tenido una vida pública en mayor nivel. Iban a hacer siempre una contribución y no iban a estar sujetos a todas las contingencias que están sujetos los políticos normales. Entonces, por eso, esa norma que había sido recomendada incluso por don Jorge Alessandri muchos años antes, cuando él era presidente, decía tienen que llegar al Senado personas de este tonelaje, y él había recomendado esa norma. Entonces, ahí Pinochet, como expresidente, era senador. Y la persecución comunista tuvo que empezar por tratar de desaforarlo como senador. Yo quiero aquí hacer una descripción general de la importancia que tiene el comunismo en Chile como en el manejo de la opinión pública, porque yo le voy a decir una cosa. La Comisión Rettig lavó el cerebro de los chilenos. Y la Comisión Rettig basó todo lo que concluyó en textos escritos por los comunistas. Nadie podría creer eso, pero eso lo confesó un día Gonzalo Vial, que era un hombre de derecha, era incluso amigo mío, perdimos la amistad cuando él empezó a traicionar a los militares. Pero era amigo mío antes. Él tenía mucho miedo de lo que le iban a hacer por ser de derecha por si llegaba un gobierno de izquierda en Chile. Y él nos decía en almuerzos que teníamos en el grupo Portada, nos decía, nosotros nos van a colgar a todos de los faroles por haber apoyado a los militares. Tenía mucho miedo. Y entonces, cuando Elwin traiciona a los militares, porque Elwin fue el que gatilló el 11 de septiembre, el que le comunicó a los generales que tenían que proceder a poner término al gobierno de Allende y que les comunicó a través de un hijo del general Arellano, que era demócrata cristiano, Juventud Demócrata Cristiana, le mandó decir al padre, al general Arellano, que ya no había más conversaciones con Allende, o sea, gatilló el golpe. Y a Elwin además se declaraba autor del acuerdo de la Cámara del 22 de agosto del 73, que llamó a los militares a poner término a la situación que había. Entonces, ese fue el golpe civil, digamos, que fue un golpe democrático porque lo dio la mayoría democrática. Yo estaba en la Cámara en ese año y voté por este llamado y participé muy directamente en la confección del acuerdo, porque el autor de esta idea de adoptar ese acuerdo fue Enrique Ortúzar Escobar, que había sido ministro de Justicia de Jorge Alessandri cuando era presidente. Y Enrique Ortúzar oía mis programas en la radio de Agricultura, donde yo describía todos los días los atropellos que cometía Allende. Y él iba tomando notas, los documentaba, los fundamentaba. Y un día descubrió, dijo, Hermógenes está hablando hace 2 años, denunciando cosas, numerosas cosas, y yo he tomado nota de todas ellas, y esto da para destituir un gobierno. Y por eso me llamó a mí él, porque fue el autor de la idea del acuerdo de la Cámara. Y nos reunimos con Francisco Bulnes para redactar este acuerdo que lo llevaba listo Enrique Ortúzar, que fue prácticamente igual al que se aprobó. Y eso se le mandó, lo corrigió un poco el Francisco Bulnes, se le mandó a Patricio Elwin, que lo encontró estupendo, Claudio Rego, el diputado muy cristiano. Y entonces eso se presentó como acuerdo de la Cámara y se aprobó por 81 votos contra 47, la mayoría democrática se impuso, llamando a los militares a poner término a la situación. Y eso fue el golpe civil que hubo antes del golpe militar. Y después Elwin, en los días siguientes, declaraba que él era el autor del acuerdo. Lo redacté yo, dijo, en 1 o 2 ocasiones. No era verdad, porque se lo había redactado Enrique Ortúzar, corregido por Bulnes, se le había mandado a él. Y él le había introducido seguramente poco de pluma ahí en el texto. Yo no sabría identificar qué parte puso, qué no puso, pero quedó sustancialmente lo mismo. Si lo básico ahí era todas las razones para echar a Allende por todos los atropellos que cometía y el llamado a las Fuerzas Armadas a poner término a las situaciones de hecho existentes. Entonces, eso fue muy importante, pero lo más importante fue que cuando Elwin decide traicionar a los militares, que es cuando él decidió en la noche en que asumió la presidencia de la República traicionar a los militares. Porque él en el Estadio Nacional leyó un discurso, estaba lleno el Estadio Nacional, un discurso muy moderado,
Y él dijo, tiene que haber reconciliación entre todos los chilenos. Tienen que reconciliarse los de izquierda con los de derecha. Tienen que reconciliarse. Y a la altura de cierto momento llegó y dijo, tienen que reconciliarse los civiles con los militares. Y ahí la barra brava comunista, que era minoritaria, pero ocupaba un sector, como los de abajo en el Estadio Nacional, o la Garra Blanca, empezó a pifiar. Y entonces Elwin tuvo que parar el discurso por las pifias. Y dijo, sí, señores, civiles con militares tienen que reconciliarse, todos los chilenos. Y ahí la gran mayoría del estadio, que era el 80%, lo ovacionó. Pero ahí se dio cuenta Elwin de lo que era el comunismo. Y Don entonces, Hermógenes, sí, mire, justo me surgió una duda sobre todas estas cuestiones que ha hecho la prensa y la izquierda sobre nuestro héroe del 73. Y un ejemplo es que hace tiempo, no sé si fue en el 2006, 2007, hicieron, no, yo creo que no fue así, que Krasnov fue el que mandó a matar al general Carlos Prats. ¿Qué dice usted acerca de eso? no, nada que ver, nada que ver. Eso, Krasnov no tuvo absolutamente nada que ver en eso. Eso es un tema, bueno, todos estos son temas novelescos, porque lo que pasó fue lo siguiente, que esto lo confesó después un agente soviético que se llamaba Dmitry Mitrokhin, que era de la inteligencia rusa, y escribió un libro, ayudado por un periodista norteamericano, porque él se fue de la Unión Soviética, defeccionó de la Unión Soviética y se asiló en Estados Unidos, ya esto en los años 80. Y ahí escribió todas sus memorias y escribió, está en el libro se puede comprar. El título del libro es El mundo iba en nuestra dirección. El autor Dmitry Mitrokhin, en colaboración con un norteamericano que no me acuerdo el nombre, y está en todas las librerías si se quiere comprar. Y ahí él relata que como parte de toda la actuación que tuvo él en la inteligencia soviética, que los soviéticos, cuando se produjo el 11 de septiembre del 73 y el general Prats se fue a Argentina, lo abordaron a él, porque Prat tenía muy buena llegada con la Isabel Perón, que era la presidenta de Argentina, la señora del presidente de Argentina en ese momento y después presidenta de Argentina. Perón estaba vivo todavía. Y entonces los rusos abordaron al general Prats y lo dice Dmitry Mitrokhin, acordaron un pago de $10.000 para que él empezara a organizar la resistencia. Se suponía que tenía que traicionar al gobierno chileno, porque tenía que, esos $10.000 eran para empezar a organizar un levantamiento en Chile contra el gobierno presidido por la Junta y el general Pinochet. Eso lo dice Dmitry Mitrokhin. En los norteamericanos supieron eso, porque obviamente los servicios de inteligencia norteamericanos están siempre preocupados de lo que hacen los rusos en todas partes del mundo, lo mismo que los rusos, o lo que hacían los rusos en esos años, preocupados de los agentes de la CIA. Y entonces, ahí, obviamente los norteamericanos se tienen que haber preocupado de que había un general chileno conspirando para que una persona pagada por los rusos empezara a intentar una división en el ejército chileno. Y en ese tiempo, el segundo de la CIA estaba en América Latina muy activo, se llamaba el general Vernon Walters, que era muy amigo del director de la CIA, de la CNI, de la DINA, general Manuel Contreras, muy amigo. Y intercambiaban impresiones e información, uno y otro. Entonces, ahí no tenía nada que ver Miguel Krasnov, nada que ver. Si Miguel Krasnov era un teniente que estaba en Santiago y tenía una misión específica. Cada vez que tomaban un preso del MIR, él lo tenía que interrogar.
Y Miguel Krasnov, un caballero que jamás, él me dijo a mí, yo nunca vi torturar a nadie, nunca torturé a nadie. Yo me sentaba en un escritorio, mi misión era interrogar a los presos terroristas del MIR principalmente. Ponía mis credenciales encima del escritorio y le decía, yo me llamo Miguel Krasnov y estoy a cargo de interrogarlo a usted. Y procedía al interrogatorio. Y nunca me dijo, le apliqué ningún apremio a nadie, ni delante de mí se torturó a nadie. Eso era un teniente, ¿eh? que iba a estar preocupado del gobierno de él, como cientos de tenientes que estaban trabajando en distintas destinaciones. A él le tocó la mala suerte que lo destinaron a la DINA, pero él hizo su trabajo en la DINA muy bien y era full time y muy eficaz, porque cuando él todavía estaba ahí, en un interrogatorio, uno de los interrogados le dijo dónde estaba la casa principal del jefe principal del MIR, Miguel Enríquez, que era en la calle Santa Fe, de una población del suroriente de Santiago, y le dio la dirección, y él fue a buscar la casa y la ubicó, no solo la ubicó con los datos que le dieron, sino que los vecinos le dijeron a él. Él iba con un carabinero y una secretaria en una camioneta. Los vecinos le dijeron, ustedes andan buscando una casa, esa es la casa. Y él dice que se bajó a averiguar y tocó el timbre ahí. Y si le hubiera salido una dueña de casa diciendo, no, aquí no viven las personas que usted está buscando, en fin, él se habría ido nomás. Pero lo que sucedió en vez de eso es que le dispararon una ráfaga, y si no es por el carabinero que lo tiró al suelo a él, lo matan ahí. La ráfaga era de Miguel Enrique y los que estaban con él. Y ahí entonces ellos fueron en busca de sus armas, se refugiaron, llamaron por teléfono, que era más difícil en ese tiempo que ahora, tuvieron que conseguir un teléfono en la población donde estaban, y llamar a fuerzas que rodearan la casa, y ahí murió Miguel Enríquez en combate, como dice a veces su hijo Marco Enríquez Uminami, que dice mi padre ha muerto en combate, pero otras veces dice mi padre fue asesinado, porque no tiene mucho cuidado por la verdad, Meo. Pero él ha dicho que ha muerto en combate. Bueno, en eso estaba Miguel Krasnov, no tenía nada que ver en alta esfera, ni en internacional, nada. Él estaba trabajando en la DINA como un teniente encargado de interrogar a los que tomaban presos. Así que no hay ninguna posibilidad de que haya tenido algo que ver en el caso Prats. El caso Prats yo creo que fue manejado fundamentalmente por la CIA y por el general Contreras decía que la CIA lo había asesinado. Pero eso no es verdad porque lo asesinó, de hecho, Michael Townley. Michael Townley era norteamericano. El general Contreras dejó una grabación que es muy interesante, que la dieron hace muy poco en el canal La Red. Y no la van a volver a dar nada más porque no les conviene, porque el general Contreras dice ahí muchas cosas que la izquierda no quiere que se digan. Entre ellas dice que está probado y documentadamente que Michael Townley era agente de la CIA. No siendo agente de la DINA, era informante de la DINA. Y entonces Michael Townley y Mariana Calleja, su señora, viajaron a Buenos Aires, él le puso la bomba al general Prats y lo mató. ¿Y lo mató por qué? Porque había un acuerdo de que este personaje estaba creando una situación revolucionaria en favor de los soviéticos, porque estaba pagado por los soviéticos, como lo prueba el libro de Dmitry Mitrokhin. Entonces, ahí este asunto fue desconocido para la Junta de Gobierno, porque fue una maniobra entre la DINA y la CIA. Y el autor material, Michael Townley, era completamente desconocido para la Junta de Gobierno. Tanto fue así que cuando se descubrió su participación en el caso Letelier, esto está en los diarios chilenos, en el Mercurio se puede citar las entrevistas y en las crónicas que se escribieron al respecto. Pinochet llamó al general Contreras, que ya había terminado porque se había disuelto la DINA, y llamó al general Daniel Mena a una reunión para preguntarle si se podía entregar a este Michael Townley a Estados Unidos, que lo estaba pidiendo,
porque el general Pinochet y la Junta no tenían idea de quién era Michael Townley. Entonces llamaron a estos dos jefes de inteligencia, uno ex jefe y el otro jefe, y les preguntaron, y dijeron, ¿ustedes conocen a este señor Townley? Y bueno, el general Daniel Mena no tenía idea de quién era. Y el general Contreras dijo, no, yo no lo conozco, puede ser un informante de la DINA. Dijo. Pero eso no era verdad, lo conocían. Y, y entonces la Junta y el general Pinochet decidieron entregarlo a Estados Unidos sabiendo que, seguros de que no tenían nada que ver con él, porque todos decían no conocerlo. A todo esto había un argumento para no entregarlo a Estados Unidos, porque él estaba procesado en Concepción por un juez de Concepción. Y por lo tanto, perfectamente el juez de Concepción podría haberlo detenido aquí en Chile. Y ya habrían sido entrados en un proceso de extradición. Y eso era muy distinto a todo lo que estaba pasando. Pero como ni Pinochet ni la Junta sabían nada de eso, tuvo que simplemente irse Townley a Estados Unidos, entregado por el gobierno chileno a petición del FBI norteamericano. En eso no tuvo nada que ver, absolutamente nada que ver Miguel Krasnov. Mire, según la historia de Krasnov, si no me equivoco, nació en Austria, producto de que nació en plena, bueno, un poco posterior a la Segunda Guerra Mundial. El padre y el abuelo de Krasnov fueron totalmente anticomunistas. El abuelo, si no me equivoco, peleó en el Ejército Blanco y el padre peleó por parte de los alemanes. Eso no significaba que eran nacionalsocialistas, significaba que estaban en contra de la expansión de la Unión Soviética. Los cosacos en esa época se aliaron a los alemanes porque vieron que los alemanes, se nos cayó Don Hermógenes, vieron que los alemanes tenían la posibilidad de acabar con los comunistas. Entonces ahí surgió esa idea de ese sentimiento, yo pienso, de don Miguel Krasnov de ser totalmente anticomunista. En serio. Entonces, en 1948, si no me equivoco, nace y viene acá a Chile y acá se establece con su madre porque a su padre y a su abuelo lo asesinaron, lo colgaron, los comunistas. Veamos qué pasó con... Hagan sus preguntas, aprovechen, hagan sus preguntas y consulta a don Hermógenes, voy a ver qué pasó. ¿Qué nos pasó con don Hermógenes que se nos cayó? BTR ya hizo la suya. A ver, veamos. Aprovechen a hacer sus consultas sobre Krasnov, obviamente. Ya. ¿Ven? Se nota que estamos en directo. Entonces, Krasnov se le echó la culpa de un montón de cuestiones que no tenían que haberle echado la culpa, como decía, como con el general Prats. Lo que sí es que en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, si no me equivoco, los elementos que fueron eliminados por parte de Krasnov, directa o indirectamente, eran miristas. Acá lo podemos comprobar con don Hermógenes. Adelante, don Hermógenes. BTR atacó, ¿no? Sí, no, mire, se me ha presentado un problema ahora. ¿No podríamos continuar otro día? Porque tengo una situación que se presentó aquí en mi casa. Por supuesto, don Hermógenes, cuando usted quiera. Yo voy a terminar con esto. Ya, entonces, podríamos terminar ahora y seguimos si usted quiere mañana o pasado. ¿Ah? Como usted quiera. Porque tengo un problema ahora en la casa, me estaban entrando a avisar que hay unas personas que las tengo que ir a ver inmediatamente. No, por supuesto, vaya nomás, adelante. Fue un Entonces placer. quedamos en eso. Usted me avisa mañana o pasado o cuando prefiera y nos ponemos de acuerdo en una hora y seguimos conversando. Perfecto, don Hermógenes, cuando usted quiera, adelante, vaya. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a usted. No, a usted. Entonces sigamos. Miren, no, le aconsejo nunca basarse en Wikipedia, porque en este caso sobre la muerte de Krasnov, sobre las condenas que le echaron la culpa a Krasnov, aparecen cuestiones que no tienen nada que ver. Incluso yo creo que más adelante van a poner que fue el que asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria. Capaz.
No lo sé. Pero en el caso, sí, miren, los primeros cargos que se le echaron culpa fueron en el 2006 por las muertes principalmente de Elsa Leutner, que la llaman la profesora, porque la izquierda siempre llama a esta gente con los títulos que tenían, el profesor, el médico, esto, pero no dicen lo que eran, no dicen lo que eran. Toda esta gente, Elsa Leufner, este individuo, ¿cómo se llamaba? Ricardo Troncoso, los hermanos González, si no me equivoco, González y Nostroza, algo así se llamaban, eran del MIR, eran del MIR. Y ustedes pueden incluso ver en Wikipedia que el MIR era un partido político de extrema izquierda terrorista, lo dice la misma Wikipedia, así que no tenemos que buscarle la quinta pata al gato. Esta gente estaba armada, practicaba atentados, solamente lo que hizo ¿cómo se llama? Don Miguel Krasnov es eliminar a esta gente que estaba alterando el orden. Pero yo creo que lo vamos a dejar para una segunda parte, para un día posterior. Wikipedia es igual a Proboste. Krasnov tiene doble nacionalidad. Ahí no lo sé, estimado. Yo pienso que nació en Austria, pero llegó acá a los 1 o 2 años con su madre. En el 48 parece. Así que lo dejamos hasta acá. Tristemente no podemos terminar, pero lo vamos a dejar para una próxima edición. El gran pecado de Krasnov fue encontrar a Miguel Enríquez y como resultado este terminó baleado en una... Claro, claro, por supuesto. Fue baleado y en un techo mientras huía. Así era un cobarde Miguel Enrique. Y hoy en día lo elevan como a alguien, como una víctima, como alguien que no merecía morir. Siendo que el tipo cuánta gente mató, cuánto robó, cuánto daño hizo. Estos tipos eran bandoleros, ni siquiera eran como los bandoleros que nosotros conocemos en la época o sea, esa época romántica que nosotros hablamos de la independencia, de estos bandoleros que eran realistas y luchaban por el rey, pero a la vez robaban. No, estos tipos eran malos de verdad, o sea, eran una escoria. Y ocuparon un chivo expiatorio. Ocuparon un chivo expiatorio y ese fue don Miguel Krasnov. 800 años, po, 800 años. Gracias a Dios que mi general Pinochet no está vivo, porque ¿cuántos años le habrán dado? Le hubieran dado a estos comunistas. Así es como dice Enzo. Ese tipo, sí, asaltó un banco y mató a un guardia. Don Miguel Krasnov, más muchos otros héroes del 73, son los únicos presos políticos que hay acá. Son gente que dieron la vida por el país. Son gente que se sacrificaron por el país, no fueron como estos tipos de, entre comillas, los presos de la revuelta que tanto hablan los comunistas. Esos tipos robaron, saquearon, destruyeron, quemaron. ¿Cuánta gente después sufrió por culpa de ellos? En cambio, esta gente dio su vida por su país. Y es tan valeroso Krasnov que le ofrecieron salir de Chile para que no lo juzgaran. Los rusos, si no me equivoco, le ofrecieron eso, que saliese del país. ¿Y qué hizo Krasnov? No, dijo, voy a quedarme acá. Voy a quedarme acá. Y eso fue lo que pasó. Mira, les voy a recomendar algo, así que los voy a dejar en el chat, que es el blog de Don Hermógenes, que es muy interesante. Ahí lo tienen. Tiene una lista sobre los crímenes de Allende. Es un blog muy elaborado que lo recomiendo yo mucho para que lo vean. Y ahí pueden comprar los libros de Don Hermógenes también. Así que eso. Yo creo que los voy a dejar para una segunda parte, la historia de Don Miguel Krasnov. Si no hay ninguna duda ni consulta. Pareciera que nadie torturó en Chile entonces. Ah, que llegó un tipo, mire. ¿Sí? Muestra las pruebas, pues. O sea, yo, ¿cómo se llama? Todavía yo sigo esperando las pruebas de que ocupaban perros para sodomizar a algunas personas. Nunca las han mostrado. Son puras mentiras suyas. Te fuiste. Llegó el típico zurdo Gil. Entonces nos vemos, cuídense mucho, que les vaya bien y hasta luego.